Muy buenos días. Sean bienvenidos y bienvenidas al último encuentro del ciclo de charlas Bibliotecas para Todos. En la conferencia del día de hoy hablaremos sobre mediaciones de lectura, escritura y oralidad en la biblioteca pública desde la perspectiva de diversidad sexual y enfoque de género. Para ello le doy la bienvenida al profesor José Antonio Frías, quien actualmente es profesor titular adscrito al Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Salamanca. Es doctor en documentación por la Universidad Complutense de Madrid, autor de 60 artículos publicados en revistas especializadas españolas e internacionales, coordinador y director de 4 obras monográficas, ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales y dirigido 19 tesis doctorales. En la actualidad, sus principales líneas de investigación están relacionadas con la aplicación de las metodologías de investigación en información y documentación, la comunicación científica en la web social y los estudios de género y diversidad sexual. En la actualidad es miembro de la Junta Gestora de la Plataforma de Centros Universitarios de Estudios Feministas y de Género y vicepresidente de la Asociación de Educación e Investigación en Ciencia de la Información de Iberoamérica y el Caribe. Profesor, nos alegra mucho que haya aceptado nuestra invitación y poderlo tener en este espacio en el que vamos a compartir con los bibliotecarios y bibliotecarias de la Red Nacional. Muchas gracias. Yo estoy encantado de haber recibido la invitación y de estar aquí. Bueno, iba a decir esta tarde en España y esta mañana en Colombia. Y además quería dar mi enhorabuena o felicitación a los responsables de la Biblioteca Nacional de Colombia, de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, por poner en marcha una iniciativa como esta. Yo he estado viendo el resto de conferencias, de charlas que había en este ciclo y me parece una iniciativa pues muy loable, que hay que apoyar y que además es muy necesaria. Como dispongo de poco tiempo, porque ya hay una duración de 1 hora, queríamos dejar un poco de tiempo para el debate, las preguntas, que yo creo que con este tipo de charlas, de contenidos, es tanto más importante que la exposición que voy a hacer yo. Voy a pasar directamente a compartir la pantalla y a exponer algunas ideas sobre el tema de la mediación, de la escritura, la oralidad, la lectura y el papel de las bibliotecas públicas desde la perspectiva del género y la diversidad sexual. Voy a ver. Bien, creo que ya estoy viendo la pantalla. Sí, ya lo vemos, profesor. La pantalla compartida. Bien, los objetivos que me he planteado han sido unos objetivos claros y sencillos. Por un lado, plantear el papel mediador, de manera introductoria, plantear el papel mediador de la lectura, la escritura, la oralidad, pues para fomentar la convivencia y el respeto en nuestras sociedades. A partir de aquí, hacer una revisión de algunas de las iniciativas que han desarrollado las bibliotecas desde la perspectiva de género y las diversidades sexuales y finalmente pues, sugerir algunas líneas de actuación, sobre todo a partir de las carencias que se pueden detectar, ¿no? Para las bibliotecas públicas desde una perspectiva interseccional, que desde mi punto de vista falta profundizar en un enfoque un poco más interseccional. Me parece además especialmente adecuado plantear estos temas, como decía, en estos momentos en los que desgraciadamente en los últimos años, yo casi que lo podría generalizar, en nuestras sociedades occidentales la convivencia cada vez se está complicando más. Es decir, vivimos en sociedades que en los últimos años, en las últimas décadas, las posiciones cada vez se han polarizado, asistimos a posturas a las que cada vez le cuesta más reconocer al otro, a la otra, posicionamientos más dogmáticos,
Y esto, pues obviamente, está planteando problemas de convivencia crecientes en nuestras sociedades, problemas de convivencia crecientes con respecto a sectores de la población, a grupos sociales subalternizados. En el caso de España, de Europa, pues cada vez hay más agresiones xenófobas. En España, en los últimos años, después de los avances que se habían producido, también estamos asistiendo a más agresiones homofóbicas. La violencia de género, las cifras siguen siendo alarmantes en nuestras sociedades, etcétera, etcétera. Digo esto porque probablemente la convivencia en una sociedad no es algo que venga dado por sí solo, es algo que hay que trabajar y por lo que hay que esforzarse. Y precisamente las mediaciones de la oralidad, la lectura y la escritura son, o, no me atrevería a decir que las principales estrategias, pero al menos son unas estrategias muy valiosas para avanzar, para pasar de esa coexistencia entre diferentes que se miran con recelo a una convivencia en la que haya un reconocimiento, un respeto en la diversidad al otro, a los otros, a los distintos grupos sociales. En el terreno de la pedagogía, pues desde hace ya muchos años se viene trabajando, en el marco de la escuela, con este tipo de estrategias de lectura, escritura, oralidad, precisamente para fomentar actitudes más tolerantes, actitudes de convivencia entre los estudiantes, para cuestionar estereotipos. También las bibliotecas, desde hace ya tiempo, vienen trabajando en esta línea, sobre todo en la mediación de la lectura. Antes de centrarme más concretamente en las bibliotecas y en la perspectiva del género y la diversidad sexual, sí que quería muy brevemente comentar qué es lo que nos pueden aportar o qué es lo que nos aportan estas estrategias mediadoras. La oralidad, podríamos decir que, en primer lugar, pues nos permite vincularnos con lo pretérito, nos permite vincularnos de manera simbólica con aquel lugar simbólico del que procedemos. Los cuentos, las narraciones, las leyendas, etcétera, es lo que de alguna manera nos posibilita a las personas no vernos como seres desasidos, absolutamente sueltos de la herencia humana. Además, hay que tener en cuenta que la oralidad pues requiere desarrollar al mismo tiempo una facultad de escucha. Generalmente, cuando establecemos una interacción oral, la escucha es fundamental. Y además esta escucha, estos silencios que a veces se producen, son precisamente los que nos ayudan a reflexionar, a cuestionarnos ideas preexistentes, precisamente a partir de ese intercambio, de esa interacción oral que tenemos. Además, la oralidad requiere de la retórica, entendiendo la retórica pues, como la mediación para las competencias, para exponer, defender nuestros puntos de vista, organizar nuestro pensamiento, darle un uso razonado a nuestras ideas. Y esto también está muy estudiado, no estoy diciendo nada nuevo. Estas competencias son competencias fundamentales también en ese proceso de derribar estereotipos, aprender a ver a los otros, a ponernos en el lugar de otras personas, otros grupos sociales, etcétera, etcétera. En cuanto a la lectura, podríamos
simplificando mucho, podríamos decir que la lectura pues, nos hace ciudadanos de otros congéneres, particularmente nos invita a confrontar lo que somos. Cuando nos enfrentamos a un libro, sobre todo, entramos en un proceso de confrontación permanente con nosotros mismos, con nuestras ideas preconcebidas, incluso con la identidad que nos hemos ido construyendo a lo largo de los años. Contribuye pues, a que aminoremos o minimicemos nuestros fanatismos y dogmatismos en la medida que nos muestra otras realidades ajenas y nos las muestra y nos permite conocer desde otra perspectiva realidades que las veíamos como algo alejado de nuestra vida, de nuestro contexto. También pues, nos puede permitir pasar de la arena de juzgar a la zona, lo que podríamos decir, de la arena de juzgar a la zona de comprender. Y esto es fundamental. En esa línea o en ese objetivo del que vengo hablando de fomentar la convivencia social, esto es un paso completamente necesario y fundamental. Es decir, intentar comprender, desarrollar cierta empatía, cierta capacidad de ponernos en el lugar del otro. Esto es algo que la mediación lectora también cumple una función muy importante en esta línea. En cuanto a la escritura, pues la escritura podríamos decir que transforma nuestro psiquismo a la vez que nos permite trascender nuestra inmediatez. Sobre todo, el acto de escribir pues, nos permite indagar en nuestro yo, en nuestra identidad, nos permite reflexionar sobre nosotros mismos. Y esto es algo fundamental en cualquier proceso de reconocer al resto de personas que conviven con nosotros, desarrollar esa empatía, incluso podríamos decir, quitándole las connotaciones cristianas, esa compasión por el resto de personas que pueden ser muy diferentes a nosotros con respecto a muchas características. Precisamente por eso la mediación ha sido algo que se ha estudiado en relación a grupos sociales subalternizados, sobre todo en líneas muy generales y en el campo, en la disciplina de la que formo parte, como la mayoría de las personas que están escuchando esta conferencia, probablemente el campo de la información y documentación. El papel de la mediación de la información para que personas que pertenecen no por voluntad propia, sino porque la propia estructura social lo ha colocado en grupos sociales subalternizados, personas que por ese motivo tienen unas condiciones de vida precarias, personas vulnerables. Se han llevado a cabo en los últimos años bastantes estudios que han puesto de manifiesto cómo la información es muy importante para que estas personas puedan acceder a condiciones de vida menos precarias. Es decir, el acceso, la apropiación de la información adecuada puede facilitar a personas pertenecientes a grupos sociales subalternizados resignificar determinados aspectos de su vida y esto les puede permitir sencillamente, como acabo de comentar, llevar una vida menos precaria en tanto que determinadas condiciones, determinadas características y en las que incluso podrían haber interiorizado la mirada del otro, la mirada, podríamos decir, incluso
del opresor, de los grupos que discriminan, pueden pasar a tener una consideración diferente y pueden afrontar la vida de una manera menos precaria y menos vulnerable. Algunos estudios que se han llevado a cabo sobre el comportamiento informacional, ya concretamente de personas con identidades de género y prácticas sexuales no normativas, he hecho una pequeña recopilación, sobre todo para dar una idea de la diversidad de estudios y de cómo se ha estudiado cómo la información puede afectar, puede influir a la vida, a la calidad de vida de personas. Es que no me gusta mucho hablar de personas pertenecientes a grupos, porque al final los grupos obviamente los generamos nosotros con nuestras categorías, pero personas con identidades de género y prácticas sexuales no normativas. Por ejemplo, pues han hecho estudios sobre las necesidades informativas de las mujeres lesbianas canadienses, se han hecho estudios sobre las necesidades informativas, el comportamiento informacional de jóvenes LGTB en distintos momentos de su vida. Por ejemplo, cuando salen del armario, del closet, en la etapa universitaria, cuando asumen su identidad sexual. La mayor parte de estos estudios pues, han puesto de manifiesto lo importante que es poder acceder a la información adecuada en momentos cruciales de la vida de las personas, cómo esto puede hacer que las personas vivan una vida, podríamos decir que como mínimo con menos sufrimiento del que tenían antes de acceder a determinadas informaciones que le han ayudado a resignificar sus deseos, su identidad, su sexualidad, etcétera. También se han hecho estudios sobre el comportamiento informacional de personas transexuales, de género no binario, que también igualmente han puesto de manifiesto la importancia de la información y, lógicamente, de haber podido acceder a la información adecuada en determinados momentos de su vida, cuando han tomado decisiones muy trascendentales. También se han hecho estudios sobre las actitudes de las personas intermediarias en los procesos informacionales. En este caso, las personas intermediarias, en muchas o la mayor parte de las ocasiones, somos los profesionales de la información, bibliotecarios, intermediarios, en este proceso de búsqueda, de localización, búsqueda de información. Se han hecho revisiones de los fondos, colecciones de temática LGTB, IQ, etcétera, en las bibliotecas, centros de documentación. Se han hecho revisiones de los fondos, perdón, esto está repetido, se han hecho estudios de la representación de los contenidos de temática LGTB IQ en las clasificaciones, los descriptores asignados en los sitios web. Esto también es muy importante, es decir, no basta con que las unidades de información tengan una serie de materiales adecuados para las necesidades informativas de determinados sectores sociales, sino que estos tienen que ser visibles y fácilmente recuperables, y a veces aquí también se producen problemas. Se han hecho estudios sobre los análisis literarios, históricos, de la obra de temática LGTBIQ accesible en bibliotecas y bases de datos. También se ha analizado el uso de información a través de las citas, de los informes de investigación, cuando se trabajan estas temáticas, etc. Bien, teniendo en cuenta esto, partiendo de aquí de lo importante que es la mediación informativa, en general, en cualquier grupo social subalternizado, y concretamente aquí estamos hablando de la mediación de la información con respecto o desde la perspectiva de género y de las diversidades sexuales. ¿Qué mediaciones
desde la oralidad, la lectura y la escritura, han desarrollado las bibliotecas hasta el momento, o hasta qué punto las bibliotecas, sobre todo las bibliotecas públicas, han asumido la importancia, han asumido que este rol también es un rol que deben asumir, y porque es un rol muy importante para la población a la que prestan sus servicios. Bien, podemos decir que aunque, bueno, o por qué es importante este rol de las bibliotecas. Pues a veces, sobre todo en sociedades occidentales, donde se han alcanzado ciertos derechos legales, el matrimonio igualitario, etcétera, como ocurre en España, a veces existe la impresión generalizada de que las personas LGTBI han conseguido todas sus reivindicaciones. Obviamente, una cosa es cambiar la legislación y otra cambiar las mentalidades, las actitudes, cambiar las representaciones simbólicas que siguen estando en la cabeza de muchas personas. Hay muchos estudios que han puesto de manifiesto, y esto es algo evidente, la persistencia de actitudes de homofobia y transfobia en nuestras sociedades. Y precisamente por esto es por lo que las bibliotecas deben seguir y sobre todo deben fomentar el desarrollo de servicios y colecciones dirigidas al apoyo de personas con prácticas sexuales no normativas, con identidades de género no normativas. Hay que decir que en el ámbito de las bibliotecas, ya desde hace 50 años, la Asociación Americana de Bibliotecarios, la ALA, ya creó un grupo de trabajo, un grupo de trabajo LGTBI, que sigue funcionando y de hecho además ha sido ha sido bastante importante la labor que ha desarrollado a la hora de impulsar determinadas iniciativas. La IFLA, la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas y Bibliotecarios, pues también tiene lo que llama un grupo de interés especial de usuarios, LGTBI, queer, etc. En España, pues también hace ya bastantes años se comenzaron a plantear iniciativas en este sentido. Aquí he reproducido las portadas, las cubiertas de dos números de una revista que desgraciadamente ya ha dejado de existir, pero que era una revista que tenía mucha influencia en las bibliotecas públicas. No era una revista científica, pero era una revista que leían los bibliotecarios. Los bibliotecarios generalmente pues, no suelen leer las revistas científicas que leemos en la academia, pero esta era una revista de divulgación donde se hacía bastante activismo. Los directores, las directoras que tuvo la revista tenían mucha conciencia de la función social de las bibliotecas, y en julio y agosto de 1997 publicaron un número monográfico sobre servicios bibliotecarios para gays y lesbianas, y en 2006 publicaron otro número monográfico del que yo fui uno de los coordinadores sobre bibliotecas y diversidad sexual. No voy a entrar ahora en la diferencia de el título de uno y otro dossier monográfico, pero es muy significativo y luego lo comentaré porque precisamente esto enlaza con la cuestión de la interseccionalidad que voy a comentar. Es decir, en 1997 se utilizaba la terminología servicios bibliotecarios para gays y lesbianas. En 2006 ya se planteó hablar de biblioteca y diversidad sexual con una perspectiva más amplia. Es decir, no se trata de reivindicar que las bibliotecas presten servicio a las personas LGTBI, sino que las bibliotecas asuman un compromiso
no solo con las personas LGTBI, sino con el conjunto de la sociedad para combatir pues, actitudes incluyentes, discriminatorias, etcétera, etcétera. En España, cito muy rápidamente la iniciativa más, o las pocas iniciativas que desde la más resaltables desde la administración. En España las políticas bibliotecarias no dependen del gobierno central, es un país descentralizado, las distintas comunidades autónomas asumen la responsabilidad de toda la política relacionada con la lectura pública. En Cataluña hay un colegio oficial de bibliotecarios y documentalistas que creó un grupo QDoc, un grupo de trabajo de documentación gay, lésbica, bisexual y transgénero, que ahora también lamentablemente ya creo que no funciona. No sé si sigue existiendo nominalmente, pero no realiza ninguna labor. Este grupo hizo un trabajo muy interesante, hizo un estudio de las colecciones de las bibliotecas catalanas, elaboró unos criterios a tener en cuenta por las bibliotecas a la hora de seleccionar materiales de contenido LGTB. En la actualidad en Cataluña es la comunidad autónoma en la que se ha trabajado más, se han impulsado más políticas en este sentido. Y fue precisamente, y hasta 2019, desde el gobierno central, desde el Ministerio de Cultura en España, no se había adoptado una política clara a este respecto. Fue en 2019 cuando se aprobó el tercer plan estratégico de 2019-2023, es decir, el periodo en el que nos encontramos ahora, donde la igualdad de género y el fomento de la atención a la diversidad sexual se definió como uno de los objetivos básicos de las bibliotecas públicas en España. Hay una comisión asesora de la que formo parte, se están haciendo recomendaciones y a partir de ahí se van a desarrollar una serie de políticas al respecto. No. A veces ocurre esto. Bien, hemos hecho un estudio de las actividades que han desarrollado las bibliotecas públicas en España y Portugal relacionadas con la diversidad sexual y básicamente pues se han organizado actividades del tipo que aparecen aquí. Se han elaborado guías de lectura, se han organizado centros de interés con materiales de temática LGTBI, se han realizado exposiciones de materiales bibliográficos, fotografía, pintura, etcétera, de temática LGTB. Se han llevado a cabo programaciones cinematográficas, charlas y conferencias, presentaciones de libros, cuentacuentos, performance y se han desarrollado clubes de lectura especializados. Viendo esto, bueno, puede parecer que se hacen muchas cosas. En realidad, habría que decir que la mayor parte de estas actividades se realizan porque quienes dirigen las bibliotecas tienen sensibilidad sobre respecto a estos temas, respecto a que la biblioteca también tiene que trabajar en esta línea. No ha habido políticas claras en este sentido, no ha habido directrices políticas claras en este sentido. La mayor parte de las actividades se concentran en torno a fechas muy concretas, al 17 de mayo, que es el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, la Transfobia, etcétera, y el 28 de junio, el Día del Orgullo LGTBI. En muchos casos las bibliotecas colaboran con asociaciones, con grupos, etcétera, y viendo esto pues se puede ver que básicamente de los tres tipos de mediaciones que comentábamos, la mediación de la oralidad, de la lectura y la escritura, pues se han centrado fundamentalmente en la mediación de la lectura y en la mediación de la oralidad, en algunas actividades concretas. No hemos detectado, por ejemplo, aunque en los últimos años las bibliotecas están desarrollando talleres de escritura creativa, no hemos detectado ninguna iniciativa específica sobre
con talleres de escritura que tuviesen un enfoque desde esta perspectiva de género y de diversidad sexual. Las mediaciones de la lectura, pues las actividades más frecuentes detectadas ha sido la elaboración de guías de lectura, casi siempre en torno a las fechas que acabo de comentar. Aquí he puesto algunos ejemplos, ni siquiera las voy a comentar porque no quiero ocupar el tiempo con estos detalles. También se han organizado centros de interés con materiales de temática LGTB. Aquí se ven algunos de algunas bibliotecas. También se han desarrollado clubes de lectura. También hay están proliferando clubes de lectura al margen de las bibliotecas, clubes de lectura especializados en este tipo de temáticas. Este es el club de lectura de la red de bibliotecas municipales de La Coruña, en Galicia. Mediaciones desde la oralidad, desde la perspectiva de género y las diversidades sexuales, pues se han hecho bastantes programaciones cinematográficas con posteriores, lo que en España denominamos cineforum, sesiones de debate a raíz de la película. En muchas ocasiones la película casi que era una excusa para establecer un debate posterior. Aquí hay algunas ilustraciones de algunas de ellas, charlas, conferencias, mesas redondas en distintas bibliotecas, redes de bibliotecas. Aquí se ven algunas de las que la información de algunas de ellas. A veces se ha contado con personas que han planteado sus propias vivencias, su propia experiencia como personas con identidades de género no normativas, y a partir de ahí se ha establecido el debate con el público. También se han programado cuentacuentos, performance, etcétera. En este sentido, por ejemplo, esta es una iniciativa muy interesante de las bibliotecas municipales de Galicia, perdón, de La Coruña, de las municipales entienden. Bueno, en España lo de entender se utiliza, generalmente era un término que, sobre todo en la época franquista, épocas de mucha represión, pues para reconocerse se hablaba de que los gays entendíamos. No sé, y han utilizado la palabra, el término entender, para denominar este programa, donde además trabajan con la figura de los libros humanos, es decir, personas que los usuarios de la biblioteca los pueden sacar, entre comillas, personas que generalmente son personas que tienen unas trayectorias vitales, pues personas mayores que a veces han sufrido la represión, que han tenido que vivir con ocultamiento, y esas personas hablan de su propia biografía, su propia experiencia vital con los usuarios que los sacan en préstamo. Es una iniciativa muy interesante. Esta es otra iniciativa parecida de Cineforum, etcétera. Sintetizando o extrayendo alguna conclusión de las actividades que se están desarrollando, pues por un lado se centran fundamentalmente, como hemos comentado, en la mediación de la lectura y de la oralidad. La mayor parte de las veces se hacen a iniciativa de los bibliotecarios. Es decir, hay bibliotecarios que se convierten en mediadores, y se convierten en mediadores no porque sea una función que se les exige en su puesto de trabajo, sino porque ellos están convencidos de que tienen que serlo y tienen que asumir este rol. Y un problema que hemos detectado es que a veces perjudica esta labor mediadora,
es que este tipo de actividades en demasiadas ocasiones va enfocada a colectivos supuestamente homogéneos. Es decir, hay actividades que se dirigen a las personas LGTBIQ como si las personas LGTBIQ fueran o fuésemos todas, tuviésemos unas mismas características. De la misma manera que ocurre con los servicios enfocados a poblaciones multiculturales. Obviamente, las características de un gay, una lesbiana, una persona transexual, española, de clase media, con estudios universitarios, pues son muy diferentes de las de un gay y de inmigrante, de un colectivo más cerrado, donde la religión puede tener mucho más peso, etcétera, etcétera. Y lo que se ha puesto en evidencia es que desde las bibliotecas también habría que hacer un esfuerzo para tratar de ir modificando ese enfoque basado en grupos de usuarios supuestamente homogéneos, que obviamente no lo son. Aquí se ven las distintas secciones de la IFLA, donde esto se refleja perfectamente. Servicios a personas con diversidad funcional, a jóvenes y adultos, a poblaciones multiculturales, a personas con necesidades especiales, a usuarios LGTBIQ, a mujeres. Obviamente, bueno, en primer lugar, cualquiera de nosotros podemos pertenecer a varios de estos grupos. Y además, estos grupos, por supuesto, no son homogéneos y dependiendo de los factores que atraviesen a cada una de las personas que supuestamente forman parte de este grupo, su comportamiento informacional, sus necesidades, incluso sus posibilidades de aproximarse a los servicios que nosotros como mediadores podemos ofrecer son muy diferentes. De hecho, esto es muy significativo. En 2017, el grupo de interés especial LGTBIQ de la IFLA, que todos los años, coincidiendo con el programa, con el Congreso de la IFLA, que se suele celebrar en agosto, organizó una sesión sobre interseccionalidad. Pues viendo los trabajos, solo hay uno que realmente toque la interseccionalidad. Teóricamente es fácil detectar ese problema, pero en la práctica probablemente no estamos preparados y nos cuesta mucho cambiar el enfoque, la perspectiva a la hora de plantearnos llevar a cabo ese tipo de mediación. Un ejemplo lo acabo de comentar. El número de Educación y Biblioteca de 1997 asumió esa terminología de la IFLA y de la ALA, Servicios Bibliotecarios para Gays y Lesbianas. Obviamente, las bibliotecas, no, más que el compromiso, pues seguramente más que para ofrecer servicios específicos a gays y lesbianas, debe ser un compromiso para combatir la homofobia social, para fomentar actitudes de respeto, de convivencia entre personas que pueden tener prácticas sexuales de muy distinto tipo y naturaleza. Un gran problema para abordar esto de otra manera, pues esto en Estados Unidos se debate más en España, y estoy seguro de que en Colombia tampoco, ¿no? A veces incluso hay muy poca diversidad en las plantillas, el personal bibliotecario, que yo no dudo, además creo que me siento orgulloso de pertenecer a una profesión con mucha sensibilidad social, pero a veces cuesta mucho ponerse en el lugar del otro, de un otro que es muy lejano, culturalmente. Este ejemplo, esta foto es intencionada, es una foto de la Junta Directiva de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios. Andalucía, que es mi región, mi comunidad autónoma de procedencia, es donde llegan la mayor parte de los inmigrantes subsaharianos, marroquíes, en patera que cruzan el Mediterráneo, muchos de ellos mueren, personas para las que en un momento determinado acceder a una información básica les puede hacer
les puede facilitar mucho la vida. Sin embargo, pues obviamente, viendo el perfil de la plantilla de bibliotecarios, son personas que de clase media, les cuesta mucho. Y esto lo digo con conocimiento de causa, porque he dirigido una tesis doctoral sobre este tema. Incluso tratar de buscar intermediarios para poder conectar con estos grupos sociales. Por tanto, habría que ir cambiando el enfoque, y más que a plantear servicios dirigidos a estos colectivos supuestamente homogéneos, habría que tratar de combatir los factores de desigualdad desde mi punto de vista. Eh, y habría que tener en cuenta que probablemente una persona LGTBI y de clase media en este momento en España, en una ciudad urbana, pues probablemente es una persona que haya conseguido un cierto nivel de igualdad legal, que no sufra discriminaciones muy graves o muy evidentes, generalmente. Esto no quiere decir que en cualquier momento se puedan sufrir, y luego están las microagresiones, la microhomofobia, que todos sufrimos, pero seguramente hay gays, lesbianas, que no son usuarios de la biblioteca porque pertenecen a otros grupos sociales en los que habría que hacer un mayor esfuerzo para llegar, para tratar de realizar esa mediación lectora, esa mediación oral, y esto a veces no se hace porque los servicios no se conciben de esta manera. Un ejemplo muy evidente y que hemos detectado en las bibliotecas es que en las sesiones para personas con diversidad funcional, personas que no ven, personas ciegas, por ejemplo, pues hay sesiones con libros en braille. Todos son clásicos de la literatura. Sin embargo, cuando se hace un centro de interés de temática LGTBI, y pues hay libros o hay folletos sobre sexo seguro, a veces incluso se puede acceder a preservativos, etcétera. Realmente no hay personas con diversidad funcional, no hay personas ciegas que sean gays, que tengan prácticas sexuales, pues obviamente sí. Sin embargo, esta es la disfunción que se genera en muchas ocasiones cuando esta labor mediadora de la biblioteca, o de la biblioteca como eh, mm, esta función de fomentar la mediación de la lectura, de la oralidad, se hace con esta concepción de dirigirse a grupos supuestamente homogéneos, y que en la práctica está dejando fuera precisamente la mayor parte de las veces aquellas personas que están atravesadas por más de un factor de discriminación y que quedan al margen de estos esfuerzos que se hacen desde las bibliotecas para fomentar esta labor mediadora. Bien, creo que incluso ya me he pasado un poco del tiempo que tenía adjudicado. Es un tema que se presta a profundizar mucho en casi todos los aspectos, pero quería dedicar 15, 20 minutos al debate, a responder a las preguntas o a los comentarios, o a intercambiar opiniones con las personas que están escuchando la charla. Muchas gracias. Profesor, muchísimas gracias. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo sí. Ok. Muchísimas gracias por la intervención. Vamos a hacer como un pequeño espacio de saludos a los bibliotecarios y bibliotecarias que nos acompañan el día de hoy en esta charla de cierre del ciclo. Estamos con la participación de Leila, que está de la Biblioteca Jagua del Pilar en La Guajira, en el norte del país. Estamos también con la bibliotecaria de Ponedera Atlántico,
Desde el departamento de Valledupar nos saluda Gladys y Hernando desde la Biblioteca Pública Guambitos de Ibagué. Mariluz está desde la Biblioteca de Zambrano Bolívar, Benicia desde la Biblioteca de Mompox Bolívar, Consuelo desde la Biblioteca de la Florida en Piendamó, Cauca, Jacinta desde la Biblioteca de Ricaurte en Cundinamarca, y también tenemos desde Chile a Paz, que nos saluda en el chat, y desde Torija, Bolivia está Rafael también participando en este espacio. Entonces también tenemos bibliotecarios de Latinoamérica que nos están que están conectados a esta charla. Entonces, un saludo muy grande a todas y a todos. Mariluz Díaz nos señala a través del chat las bibliotecas como espacios accesibles que generan y promueven servicios y oportunidades a las personas sin distingo de raza, credo o género. Es un comentario un poco en relación, como también con esta invitación que nos hace el profesor también a pensar no solo a través de los servicios y de las colecciones, cómo generamos espacios para los sectores LGBTIQ+ y las mujeres, sino también cómo desde las bibliotecas también combatimos esos factores de desigualdad que en ocasiones son los principales, digamos, elementos que impiden el acceso a los servicios y a los bienes y a los derechos culturales de las personas. Profesor, yo quería hacerle una pregunta en relación justamente, digamos, con esta invitación que usted nos hace un poco como a pensar estos servicios bibliotecarios interseccionales, y es nosotros desde la Red Nacional de Biblioteca y especialmente desde el Ministerio de Cultura estamos generando una serie de acciones que están en un inicio, es decir, hay un plan de transversalización del enfoque de género, que es como una invitación que se hace desde el Estado a todas las instituciones públicas en relación con cómo incluir el enfoque de género en la prestación de los servicios bibliotecarios, especialmente en la cultura y el patrimonio, en el acceso a los bienes culturales y de patrimonio. Y hay algunas acciones esporádicas que se han venido identificando en las bibliotecas de la red, pero como tal, digamos, hasta ahora se está pensando como una serie de lineamientos o acciones articuladas para promover justamente la participación y esta vinculación a la creación de servicios bibliotecarios intersectoriales. Y quisiéramos preguntarle cómo iniciar, cuáles son esas recomendaciones, digamos, esos primeros pasos o esas primeras acciones para comenzar a incluir, digamos, unos servicios que respondan un poco más a lo que usted nos señala, por un lado, a combatir esos factores de desigualdad, pero también a reconocer en estos sectores una heterogeneidad y unas necesidades muy específicas de los usuarios y de las usuarias de las bibliotecas. Bien, bueno, yo creo que se me da mejor hacer el diagnóstico que aconsejar cómo actuar. Realmente es muy complicado y por eso es un tema que ahora se está comenzando a hablar de la perspectiva interseccional en general de las políticas públicas y también es un debate que está llegando al ámbito bibliotecario, pero realmente es complicado porque exige dedicar más esfuerzo, más atención. Yo puedo comentar alguna iniciativa que se está llevando a cabo. Por ejemplo, en la en alguna biblioteca de Cataluña, donde bueno, pues se ha detectado que hacer determinadas campañas dirigidas a las mujeres sistemáticamente pues deja fuera a todas las mujeres inmigrantes magrebíes, musulmanas, que además son las que seguramente las que más están sufriendo una situación de discriminación porque se desenvuelven en una cultura no voy a decir más patriarcal, porque esta cultura es patriarcal para todos y en todas partes, ¿no? Pero donde las mujeres tienen menos derechos, están más oprimidas, ¿no? Y lo que están haciendo es tratando de buscar vías, por ejemplo, con el Centro UNESCO en Barcelona, contactando con mujeres magrebíes que hacen de enlace, que tratan de llegar a estos colectivos a los que es muy difícil llegar.
ofrecer, para eso pues se trazan estrategias, ofreciendo servicios que de entrada pueden ser muy útiles o muy necesarios para estas mujeres, para a partir de ahí tratar de profundizar en esa mediación informativa. Lo que ocurre es que, claro, esto implica hacer un esfuerzo mucho mayor, porque ya no se trata de considerar, vamos a ofrecer servicios dirigidos a las mujeres. El 8 de marzo hacemos un ciclo de conferencias, hacemos una guía de lectura, etcétera, etcétera, sino que hay que ir identificando pues aquellos grupos, aquellos sectores que, como he dicho antes, no solo participan de un factor de desigualdad, es que hay personas que están atravesadas por varios ejes y que además precisamente por eso se quedan fuera de todas estas políticas que se ponen en marcha por parte de las bibliotecas. Esto exige un trabajo para el que yo sinceramente creo que las bibliotecas no están preparadas porque no hay personal. Yo he comentado lo del personal. En España es una utopía pensar que va a haber una política de contratación del personal en las bibliotecas públicas, teniendo en cuenta que la diversidad social tiene que estar representada también en el personal de las bibliotecas. Por tanto, habría que ir a otro tipo de actuaciones, buscar intermediarios, asociaciones, etcétera, que hiciesen de intermediarios. Y esto, pues, desgraciadamente, con el personal que hay en las bibliotecas, el trabajo que hay que atender, no es fácil que pueda ser asumible de manera sistemática, ¿no? Pero yo creo que, desde luego, hay que empezar, hay que reflexionar sobre esto y hay que ir viendo en cada caso cómo se puede romper estos círculos viciosos que se han ido generando estas décadas en las que sabemos que el 8 de marzo todas las bibliotecas hacen una serie de actividades relacionadas con la mujer. Se hace un club de lectura que puede ser permanente, etcétera, se pueden hacer exposiciones, pero todo eso va dirigido a un sector de mujeres determinado, que tienen unos hábitos culturales concretos de ir a ver determinadas exposiciones. Incluso, bueno, esto ocurre con la mayor parte de las actividades. Yo creo que las bibliotecas tienen que empezar a plantearse que tienen que hacer un mayor esfuerzo precisamente para ir hacia esas personas que pueden estar atravesadas por más de un factor de desigualdad. Listo. Muchísimas gracias, profesor. María Campuzano nos saluda desde la Universidad de Guayaquil, Ecuador. Manda saludos. La biblioteca Joaquina Betín Sampués nos dice: una biblioteca donde pueda acceder libremente a la colección, donde se puedan recorrer los estantes, elegir lo que me interesa, acomodar en un buen sitio y disfrutar lo que escogen los usuarios. Y en relación con este comentario, bueno, y uniéndolo un poco también a la charla que tuvimos hace 8 días con Eric Sancho, que nos contó un poco su experiencia y algunas recomendaciones sobre los criterios a la hora de seleccionar materiales y colecciones con enfoque LGBTIQ+. Quisiera preguntarle, profesor, si usted nos puede también hacer recomendaciones en este sentido, es decir, cómo, y lo hablaba en algún momento de la charla, cómo pensarnos estas colecciones en las bibliotecas públicas que pueden incluir estos materiales y qué tipo de materiales, digamos, son esos imprescindibles que las bibliotecas debemos ofrecer a estos usuarios en relación con estas necesidades particulares de información y también de representación en la biblioteca. Sí, hombre, yo creo que afortunadamente, claro, yo hablo desde el contexto español. Conozco algo también la situación en Colombia y sé que y veo también que en Colombia en los últimos años, afortunadamente, también hay una producción bibliográfica cada vez mayor sobre estas temáticas. Hay mucha más visibilidad, ¿no? Yo creo que la colección, por un lado,
hay que atender, diríamos, varios frentes, ¿no? Obviamente, la literatura de ficción tiene que estar representada. La literatura de ficción, además, plantea un problema que es, en los estudios que se han llevado a cabo en España, se ha puesto de manifiesto, y es que las herramientas que los bibliotecarios utilizamos para representar los contenidos de las obras de ficción, los encabezamientos de materia, las clasificaciones, etcétera, invisibilizan este tipo de temáticas. Y concretamente, yo hace unos años dirigí un trabajo que hicimos en la Universidad de Salamanca, un estudio sobre precisamente las necesidades informativas y el comportamiento informacional de chicos, chicas, jóvenes del grupo LGTBI de la universidad, en el momento en el que que asumieron su identidad sexual, cuando públicamente salieron del armario, etcétera. Y muchos de ellos, cuando hablábamos de las bibliotecas, del papel que habían jugado las bibliotecas en esa mediación lectora de la que la biblioteca es intermediaria, nos comentaban que habían ido a la biblioteca en un momento de su vida, a los 13, 14 años, buscando obras de literatura que tocasen este tema y no las habían localizado. Y ese es un gran problema, el de la representación de los contenidos. Yo sé que no me has preguntado por eso, pero eso tiene que estar representado. Y luego, pues en los últimos años hay una producción grande de libros, incluso de libros de autoayuda, que yo creo que son muy útiles y que tienen que estar, sobre todo, no ya solo para personas LGTBI, para el entorno de estas personas LGTBI. A veces que un chico o una chica pueda tener una adolescencia más o menos feliz, y depende de que los padres, de que la familia tengan una actitud u otra a la hora de percibir las prácticas afectivas, sexuales de su hijo, de su hija, como algo totalmente normal y respetable o no. Todo eso tiene que estar. Y luego, quizá uno de los problemas es que cada vez hay más editoriales especializadas, al menos en España, pero son editoriales pequeñas, no voy a decir marginales, pero sí pequeñas, que a veces hay que hacer un esfuerzo adicional para conseguir estas publicaciones, incluso para conocerlas, porque no están en los grandes circuitos de distribución, etcétera. Y luego está toda la bibliografía, toda la producción que generan las asociaciones, los grupos, que en los últimos años, además, la mayor parte de este material ya también está en soporte electrónico. En definitiva, yo creo que sí es necesario una cierta especialización, sobre todo porque en muchas ocasiones son materiales editados por grupos, por asociaciones que no son muy visibles, que no están presentes en los grandes circuitos de distribución de libros, por ejemplo. Pero yo creo que en una biblioteca pública debe haber libros de todo tipo. Obviamente, yo no soy partidario de censurar nada, pero me refiero a libros que den una visión positiva de la diversidad afectivo-sexual, tanto libros de ficción como toda una serie de libros, de ensayos, de libros de autoayuda, de producción, de asociaciones, del activismo, podríamos decir, y que seguramente eso obliga a hacer un esfuerzo adicional para localizar e identificar en muchas ocasiones estas publicaciones, porque son publicaciones que hay que solicitarlas en ocasiones a determinadas asociaciones, grupos o organismos de la administración. La administración ya está publicando también, a veces administraciones pequeñas, pero que en un momento determinado, a
apoyan publicaciones de este tipo y las bibliotecas tienen que hacer ese esfuerzo. Listo, muchísimas gracias, profesor. Ya para finalizar, tenemos también un saludo de Mariluz Díaz que nos dice la sensibilización social juega un papel muy importante para construir una sociedad más justa y equitativa. Y claro, una de las invitaciones que usted nos hace en este proceso es justamente a pensarnos como personal bibliotecario, un poco cómo concebimos, cómo conocemos y cómo nos permitimos también aprender sobre estos temas y siendo nosotros esos mediadores, pues también favorecer unos espacios donde la diversidad pues sea bienvenida y que la biblioteca sea un espacio seguro para todos. Entonces, no sé si finalmente nos puede regalar como una invitación a estos bibliotecarios y bibliotecarias que están el día de hoy, que están muy interesados en prestar servicios a las comunidades y ampliar un poco como esta oferta atendiendo a la diversidad que tenemos en nuestros territorios. Sí, yo antes lo he comentado. En general, creo que la profesión bibliotecaria, y ya he comentado que a mí eso me produce orgullo, es una profesión en general con bastante sensibilidad social. Eh, eh, yo creo que a veces, en muchas ocasiones, no se desarrollan políticas más proactivas en este sentido, pues sencillamente porque no se dispone de la información suficiente, porque no se tienen los recursos, los medios, porque a veces las condiciones de trabajo en este sector son las que son, pero que incluso pequeñas acciones como poner una banderita, dar una cierta visibilidad que pueda ser interpretada, en primer lugar, por las propias personas LGTBI como un acto de amigabilidad, etcétera, puede ser muy importante. Y por supuesto, pues tratar de utilizar en cualquier momento cualquier recurso, cualquier espacio. En muchas de las actividades que nosotros hemos identificado que se han llevado a cabo en las bibliotecas, en muchas la biblioteca se ha limitado casi a prestar el espacio. Es decir, hay asociaciones, hay activistas, hay personas que, est- eh, que están encantadas de poder colaborar con la biblioteca, llevar a cabo una actividad, etcétera. Todo esto hay que aprovecharlo. Creo que no se trata de que la biblioteca tenga que hacer todo, se trata también de que la biblioteca juegue ese papel, a veces incluso pues, de prestar el espacio, de prestar el lugar para que otras personas realicen esas actividades, porque en definitiva se van a beneficiar todos, la biblioteca y la comunidad. Listo, muchísimas gracias, profesor. Y muchas gracias a todas y a todos los que estuvieron participando y acompañándonos en este espacio, no solamente en esta sesión, sino en el ciclo de charlas. Esperamos que esta información haya sido de interés, les haya permitido contar con algunas herramientas y recursos para fortalecer el trabajo bibliotecario. Y espero que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, profesor. Muchas Muy gracias. bienvenido siempre a estos espacios de la red. Gracias y felicidades por la iniciativa. Bueno, hasta luego a todos y a todas.